Los recursos naturales y energéticos en el departamento del Meta, Colombia, segunda parte. Marco teórico. Contexto económico del departamento del Meta a partir del año 1980 a 2015. El departamento del Meta, ubicado en Colombia, ha sido considerado uno de los sectores geográficos del país con el mayor número de recursos naturales y energéticos, a tal punto que desde los años de 1970 a 1980, Ecopetrol comenzó a explotar los campos de Castilla y Chichimene. Por otra parte, el descubrimiento del campo Apiay se realizó en 1981, con la perforación del pozo Apiay, que produjo en pruebas 1.500 barriles diarios de petróleo. Con este hallazgo se intensificó la exploración en el área, dando como resultado el descubrimiento de los campos Zunia, Guatiquía y Libertad. Para el desarrollo de estos campos se perforaron 52 pozos en el área Apiay-Aniani, se intensificó el trabajo en los campos Castilla Norte y Este, se construyeron las estaciones recolectoras de crudo Apiay-Zunia Libertad 6. Aguilar y Galeano, 2016, p. 5, 6. Estos hallazgos energéticos permitieron que las industrias dedicadas a la explotación y extracción del petróleo fueran capaces de separarlo de una forma adecuada, midieran y recogieran el crudo, asimismo, que diseñaran modelos para la manipulación del gas y gasolina. Lo cual sin lugar a dudas convirtió al departamento del Meta en una de las potencias económicas de Colombia. Por lo tanto, con el aporte de las regalías departamentales y municipales, los recursos del Fondo de Inversión Regional, FIR, y con los aportes del Fondo Nacional de Regalías, FNR, a partir de 1994, el departamento ha impulsado programas y proyectos en los diferentes sectores socioeconómicos, que han permitido multiplicar los recursos provenientes de otras fuentes de financiación para su inversión 6. Aguilar y Galeano, 2016, p. 13. Monografías.com. 6 Orlando Aguilar G. Carmen Galeano. 2016, Petróleo y Desarrollo. Banco de la República. Es decir, el departamento del Meta desde los años 80 y 90 es uno de los grandes pilares de la economía nacional, ya que ha permitido obtener diversos recursos a las empresas nacionales y extranjeras que han invertido en este lugar del país. Por ejemplo, la economía de Colombia creció 3.6% promedio anual en ese periodo y la del Meta en un 5.4%. De hecho, Meta fue, después de los nuevos departamentos, antiguos territorios nacionales, la región del país con mayor crecimiento observado en 1985 a 1996. Por otra parte, también la población del departamento había incrementado su participación en el total nacional desde los años 60 de casi 1% hasta 1.5% en la década del 97. Vallecilla, 2000, p. 1. Dicho crecimiento económico correspondió a la producción activa del sector agropecuario, el rendimiento pecuario, y en especial a la explotación minera cuyo énfasis se fundamentó en la extracción de petróleo durante la década del 80 y 90. Dado que, los ingenieros y empresarios de la nación comenzaron a comprar, implementar y aplicar aquellas tecnologías que se usaban en Europa y los Estados Unidos, para hacer mucho más eficiente la identificación de los pozos petroleros y su respectiva extracción. En ese orden de ideas, el desarrollo de la explotación petrolera tuvo grandes efectos sobre la economía departamental, debido a los encadenamientos productivos e ingresos que esta actividad generaba, y a los todos recursos fiscales aportados en el tiempo a los gobiernos municipales y al gobierno departamental, principalmente por regalías 7, Vallecilla, 2000, p. 1. Sin embargo, el departamento del Meta, al ser parte de la Orinoquia, es un escenario social en el cual se ha presentado durante el siglo XX y XXI una fuerte desigualdad económica y social, la cual no solo corresponde a la falta de políticas públicas de calidad, también a la presencia de actores armados. La economía del Meta, retrospectiva y prospectiva. Tiempo S.A. Por estas razones, es importante que la alta gerencia en economía pública estudie el crecimiento económico del departamento del Meta, para contrastar si el bienestar social ha sido directamente proporcional, ya que tanto el uno como el otro deben crecer al mismo ritmo. Pues es necesario que se refleje en la calidad de vida de aquellas comunidades, el ingreso financiero de las regalías obtenidas a través del tiempo, como resultado de la explotación y extracción de los recursos naturales y energéticos. Asimismo,
La alta gerencia en asuntos públicos podría contribuir en el meta a la construcción sociocultural de escenarios en los cuales la industria de los hidrocarburos se vea obligada por mecanismos gubernamentales y jurídicos a ejercer una responsabilidad social empresarial, mediante la articulación de la institucionalidad pública que promueva estos acercamientos entre lo civil y administrativo. Dado que se trata de reducir los índices de conflictividad, desigualdad, pobreza y miseria extrema. Todo esto es posible porque durante la década del 2000, la economía del departamento del Meta logró altos índices de rentabilidad, a saber, la tendencia positiva del departamento se explica gracias al incremento de la participación de la explotación de minas y canteras, especialmente extracción de petróleo crudo y de gas natural, actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, las cuales lograron una participación de 29% a 58% entre los años 2000 y 2013. Lo cual fue un fenómeno bastante favorable. 8. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2014, p. 17. Monografías.com. Gráfica 1. Diseño propio. Como se puede analizar en la gráfica No. 1, denominada rentabilidad de las minas y canteras entre el año 2000 y 2013 en el departamento del Meta, del total neto porcentual del 100%, durante parte de la década del 2000, la rentabilidad era de un 29%, faltando un 71% para alcanzar el máximo rango. Luego entonces avanzando en el tiempo hacia el año 2013, estos valores comenzaron a incrementarse y finalmente llegaron a un rango estadístico del 58%, faltando apenas un 42% para llegar al rango del 100%. Esto indica que en una década la rentabilidad se incrementó en un 29% total neto. Claro está, a esto también se suman los siguientes factores económicos. La desagregación del Producto Interno Bruto, PIB, por las grandes ramas de actividad económica, genera una mirada amplia de la dinámica económica y su dependencia de sectores de la economía. Al respecto se resalta que el 58% de la participación en 2013 corresponde a la extracción de petróleo crudo y de gas natural y actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas. En segundo lugar se encuentra el sector de la construcción, 7,43%, y muy cerca la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca, 7,35%. 8. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. 2014, p. 17. Así lo señala la gráfica 2. Monografías.com. Gráfico 2. Diseño propio. Siguiendo los datos estadísticos de la gráfica No. 2, se observa que tomando como punto de partida el 100%, el sector del petróleo crudo y gas natural tienen un 58% en la generación del Producto Interno Bruto, PIB, faltando un 42%, ya que no lo puede abarcar todo. Entretanto, la construcción tiene el 7,43%, lo cual frente al sector de los hidrocarburos es bastante inferior en un 50,57%, también lo es la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que posee el 7,35%, porque es menor en un 50,65%, frente al 58% que produce la explotación energética. Es decir, el departamento del Meta está dependiendo a nivel económico y social de los recursos finitos, los cuales están comenzando a presentar un agotamiento en pleno siglo XXI. Por otra parte, el ingreso total del 58% que corresponde a la extracción de petróleo crudo y de gas natural en el departamento del Meta, parece no ser directamente proporcional con la realidad social, pues la reducción de la pobreza no es significativa, todo lo contrario, es cuestionable. A saber, el porcentaje de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza, 225 pesos 272 para el mes de diciembre de 2013, en el departamento del Meta, presentó una reducción, al pasar de 32,2% en 2008 a 27,1% en 2013. Aunque, el departamento logra anticipadamente las metas fijadas por el Gobierno Nacional para 2015, de 28,5%. Muestra la menor reducción del periodo analizado de los 23 departamentos, con 5,1 puntos porcentuales. La mayor reducción la reporta el departamento de Sucre. 8. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
2014, p. 18. Al respecto conviene decir que la alta gerencia en economía pública es la que puede contribuir a la modernización gubernamental en el departamento del Meta, ya que los ingresos financieros por cuestión de regalías parecen no estarse invirtiendo socialmente para mejorar la calidad de vida. Monografías.com. 8. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2014. Diagnóstico socioeconómico del departamento del Meta. Colombia. La gráfica 3 señalará el bajo compromiso gubernamental en el departamento del Meta. Monografías.com. Analizando los resultados y comparando con el rango de 100%, la pobreza en el departamento del Meta hacia el año 2008 estaba en el 32,2%, lo cual en el rango máximo se encontraba lejos por un 67,8%, pero que a su vez es un factor altamente crítico. Luego entonces en el año 2013 se reduce al 27,1% en un periodo de 5 años, pero no es algo significativo, porque apenas bajó en una totalidad estadística de 5,1%. Es decir, en los años en los que el departamento del Meta tuvo mayores ingresos y rentabilidad financiera en el sector de hidrocarburos, oscilando en el 58% de la explotación y extracción total neta, las regalías no se vieron reflejadas en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que el año 2013 el 27,1% de los civiles vivían con 225.272 pesos mensuales. Dinero que no permitía suplir las necesidades más básicas de las familias del Meta. Contexto social del departamento del Meta a partir del año 1980 a 2015. La historia del departamento del Meta se halla enmarcada por una extensa colonización agraria, la cual podría remontarse a la década de los años 60 en relación al negocio de la coca, y que posteriormente obtuvo su auge en los 80. A saber, la comunidad del Meta vivió un auge de la economía ilícita en los años 80 y 90, que para algunos analistas se trató de una revancha histórica de todos aquellos colonos que habían llegado a la zona a partir de los años 20, que habían sido obligados a desplazarse y a abandonarlo todo, y que no contaban con una respuesta del Estado a sus necesidades básicas. Otros llegaron al departamento ante el auge lucrativo de los cultivos ilícitos, y muchos más fueron pobladores, raspachines, que aparecían en la zona para trabajar en las plantaciones de la hoja de coca 8. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2010, p. 13. En este sentido, la geografía y el ambiente climático del departamento Meta ha sido bastante ventajosa para el cultivo de la hoja de coca, a tal punto que se convirtió en uno de los negocios más lucrativos de todos los tiempos. De ahí, que hubieran llegado a toda la región diversos grupos armados ilegales o legales, los cuales lucharon entre sí por el control de la tierra. En otras palabras, en esta disputa por el control político, económico y territorial de Meta, tanto de legales como de fuerzas ilegales, tuvo un papel primordial en la economía de la coca, que se convirtió en motor de los conflictos social y armado, y aquella alta extensión e intensificación de los mismos, lo cual ha sido un pilar de la financiación del aparato militar de guerrilla y autodefensas 8. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2010, p. 13. Es decir, algunos políticos, ganaderos, empresarios y millonarios del país, se unieron para crear grupos de autodefensas que combatieran las guerrillas, y así poder controlar el negocio del narcotráfico y la explotación minera. Al respecto es conveniente decir que algunas gobernaciones de Colombia, y sectores políticos del departamento del Meta, vieron como positivo el pago a estructuras de autodefensas que después serían llamadas paramilitares, a fin de que estos grupos combatieran a las guerrillas, manejaran el negocio del narcotráfico, y la explotación de los recursos naturales y energéticos, pues así podrían evitar ser investigados por el Estado central. Este tipo de fenómenos sociales fueron catastróficos en la década de los 80, pues los campesinos fueron desplazados por la guerrilla, las autodefensas, y en ocasiones por el Ejército Nacional de Colombia que los acusaba de ser colaboradores de las FARC. Por estas razones, entre el año 1984 y 1987, por ejemplo, los colonos se movilizaron para pedir el reconocimiento legal de sus posesiones de tierra en la Reserva de la Macarena, la asignación de créditos y apoyos agrícolas, la construcción de una carretera, la desmilitarización de la reserva o para protestar por el asesinato de los líderes de la APOCHO. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2010,
p. 20. En síntesis, los ciudadanos tenían que ejercer presión sobre los aparatos del Estado y las entidades gubernamentales para que les reconocieran que ellos eran o habían sido dueños de las tierras, pero que por alguna razón habían perdido la titularidad de los predios por el desplazamiento forzado que sobre ellos se ejerció. Ahora, la asignación de créditos fue muy baja. Además, era un beneficio económico sobre la base de la usura y la intimidación. Siguiendo esa línea de pensamiento se puede afirmar, los recursos de tipo natural y energético en el departamento del Meta se han convertido en una problemática económica bastante compleja, y en un privilegio social que no han podido experimentar sus ciudadanos. Pues la corrupción y la ausencia de una alta gerencia en economía pública han sido parte de las causas. También se puede observar que los ciudadanos del departamento del Meta no han logrado percibir los beneficios económicos que podrían brindárseles a causa de la explotación minera y energética. Por ello, desde la década de los años 90, viene exigiendo garantías, a saber, las marchas campesinas en el Ariari entre 1995 y 1996 y el bloqueo de vías de comunicación respondieron a la corrupción administrativa, el desequilibrio en las inversiones sociales en los municipios y la exigencia de que se cumplieran compromisos del gobierno sobre construcción de escuelas, puentes y vías y el otorgamiento de diversos incentivos agrícolas. Muchas de estas marchas fueron permitidas o apoyadas por la guerrilla y, sin embargo, los campesinos lograron un alto grado de autonomía e independencia cultural y política de las FARC-8. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2010, p. 20. Así pues, estas falencias gubernamentales lo único que hicieron fue ahondar en el problema socioeconómico, ya que la función administrativa carecía de modelos gerenciales de tipo financiero, para lograr que la responsabilidad social empresarial fuera una exigencia pública e institucional, que exigiera a las empresas mayor participación porcentual de sus ingresos monetarios por motivos de explotación minera. Igualmente, si en pleno siglo XXI se logra implementar el ejercicio racional de la alta gerencia en economía pública, el Departamento del Meta podría afianzar las competencias directivas de las instituciones gubernamentales y mejorarse las estrategias públicas de inversión social, además de controlar el ingreso y destino de las regalías. Por ejemplo, la implementación de la alta gerencia en economía pública es fundamental para la ejecución de teorías administrativas que permitan diseñar un modelo de inclusión social, al considerarse que los privilegios sociales de los civiles en el Meta pueden ser directamente proporcionales a la explotación de sus recursos mineros y energéticos. En ese orden de ideas, ha sido tal pobreza, miseria extrema, y el modo en el que se ha experimentado la violencia en el departamento del Meta, que sus ciudadanos se han tenido que movilizar y protestar a través de los años. La marcha de protesta contra la violencia y a favor de la vida, en el municipio de San Juanito, el 29 de marzo de 1998, la caravana por el respeto a la vida, del 26 de enero de 2000, cuando por segunda vez 5.000 llaneros se movilizaron para rechazar los secuestros, retenes y pescas milagrosas de la guerrilla en la vía Villavicencio-Bogotá. Y la movilización campesina por el respeto a la vida, liderada por los campesinos de El Castillo en rechazo a atropellos de las Fuerzas Armadas 8. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2010, p. 22. Por ende, la idea central es que la alta gerencia en economía pública use las teorías macroeconómicas para que la hacienda pública del país llegue a la racionalidad de potenciar el campo y los sectores rurales, para mejorar la exportación de los productos naturales, y así, disminuir la explotación de los recursos mineros. Pues estos últimos son limitados y finitos. Recapitulando sobre el contexto social del departamento del Meta, se dirá. Desde el año 2000 al 2016 en la actualidad, según un censo realizado por la Oficina de Paz de la Gobernación del Meta, hay 8.000 organizaciones que funcionan en el Meta, muchas de ellas trabajando en temas relacionados con la paz, el desarrollo, la reconciliación y los derechos humanos. Algunas de ellas han logrado una importante representación social, tienen reconocimiento en el departamento y entre las organizaciones, y capacidad de incidencia, aunque aún son débiles, han sido diezmadas a causa del conflicto y no cuentan con muchos aliados de carácter nacional. 8. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. 2010, p. 25. En síntesis, los recursos naturales y energéticos en el departamento del Meta han representado un beneficio económico no percibido por la sociedad.
Como puede apreciarse, el departamento del Meta posee una problemática económica que no ha podido resolver la administración pública, ya que los índices de pobreza, miseria y desigualdad social han sido factores que han contribuido al deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, desde el año 1980 al 2015. Como delimitación cronológica de tiempo. Con el propósito de construir una nueva realidad para el departamento del Meta, se podrían tener presente dos cosas fundamentales. Primera, la alta gerencia en economía pública. Contribuirá a la comprensión administrativa de cómo se pueden direccionar los recursos financieros del Estado central y descentralizado, qué metodologías serán eficaces en el diseño de políticas públicas que potencien el desarrollo social en base al ingreso de regalías. Y cómo la inyección de capital en el campo y las periferias será una estrategia de largo alcance en el futuro más inmediato, pues los recursos energéticos del mundo se están agotando. Segunda. El Meta se percibe en el contexto nacional y regional como el departamento con mayor potencial de inversión y desarrollo productivo en el largo plazo. La función de productor energético y petrolero, las demandas ambientales globales, el aporte a la seguridad alimentaria de los colombianos, la inversión proyectada desde el gobierno nacional, los acuerdos políticos para la gobernabilidad, que ya han dado sus primeros resultados con la gestión del gobierno 2008 a 2011. Se ofrecen como los impulsores estratégicos para hacer una propuesta generadora de riqueza y de bienestar de la comunidad regional 9. Guzmán, 2009, p. 29. En definitiva, en el departamento del Meta la explotación indiscriminada de los recursos naturales y energéticos señalan que existe una problemática económica que niega privilegios sociales, pero que aún puede resolverse para favorecer a una población que posee un territorio bastante rico. Monografías.com 9 Lina Marcela Guzmán. 2009. Influencia de los factores aceleradores del conflicto armado del Meta en la dificultad del desarrollo del departamento. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Colombia. La minería y la explotación de recursos energéticos en el departamento del Meta. El departamento del Meta es un pilar de la economía nacional en materia de minas e hidrocarburos, a saber, entre las muchas actividades económicas que pasan por un momento favorable en el Meta, el sector de hidrocarburos es quizás el de mayor dinamismo. Durante el año 2011, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó que el departamento recibió por concepto de regalías una suma de 1.020.382.055.788 de pesos. Aunque, gracias a la reforma del Sistema General de Regalías estas se han reducido, el Meta sigue siendo uno de los mayores receptores de esos recursos en el país 10. Mace y Camargo, 2013, p. 7. Estos datos porcentuales en materia de finanzas señalan de qué manera el Meta constituye una fuente de recursos naturales y energéticos que se halla en conflicto, pues el Estado busca posicionarse geográficamente para poder mejorar la inversión nacional y extranjera. Los grupos paramilitares que no se desmovilizaron también ejercen presencia en diversas zonas para controlar las rutas de minería ilegal y narcotráfico, de igual manera la guerrilla. Por lo tanto, los municipios del Meta que cuentan con grandes inversiones económicas en el sector petrolero han sido muy atractivos para agrupaciones guerrilleras y estructuras post-desmovilización. Mediante el cobro de extorsiones y barra diagonal o cuotas de seguridad, las FARC y las estructuras herederas del ERPAC en el Meta han logrado aprovechar las nuevas dinámicas económicas de la región y percibir jugosas exacciones económicas 10. Mace y Camargo, 2013, p. 9. Por otra parte, el conflicto armado interno y sus dinámicas de financiación económica continúan afectando el progreso social y monetario del Meta. 10 Frederic Mace. Joana Camargo. 2013. Actores armados ilegales y sector petrolero del Meta. Observatorio Internacional. Colombia. Por otra parte, la explotación minera y energética en el departamento del Meta es bastante compleja, ya que la economía legal o ilegal afecta de una manera bastante profunda a los habitantes. A saber, con ocasión de los desencuentros y múltiples conflictos entre las empresas petroleras y los grupos indígenas para la implementación de las actividades de exploración en sus grandes territorios, algunos actores armados ilegales habrían contactado a líderes indígenas para convencerlos de facilitar el trabajo de las petroleras en sus territorios 10. Mace y Camargo, 2013,
p. 14. Es decir, históricamente en el Meta desde el año 1980 al 2015, los grupos armados ilegales de tipo paramilitar, guerrillero y en ocasiones el Ejército Nacional de Colombia, sacaron por la fuerza o persuasión a los indígenas, campesinos y afrodescendientes de sus territorios, para que avanzaran los proyectos mineros y petroleros. De ahí, que la muerte y persecución fuera el método ideal para generar un desplazamiento masivo de ciudadanos. Otro punto es el siguiente. En Puerto Gaitán, según fuentes en terreno, existen presuntos acuerdos entre delegados de la seguridad de algunas empresas petroleras con actores armados ilegales, basados en el siguiente modus operandi. Los pagos correspondientes a la seguridad prestada por los grupos se concretarían indirectamente a través de la entrega de contratos para la prestación de otro tipo de servicios, mediante cooperativas fachada 10. Mace y Camargo, 2013, p. 17. En ese orden de ideas, la administración pública del Meta parece hallarse en una total impotencia frente al poder armado ilegal que ejercen los diversos actores en el departamento. Asimismo, por carecer de herramientas jurídicas para vigilar, controlar y sancionar a las empresas que de manera directa o indirecta se asocian a los diversos grupos ilegales para lograr explotar de una manera indiscriminada los recursos naturales y energéticos. 10. Frederic Mace. Joana Camargo. 2013. Actores armados ilegales y sector petrolero del Meta. Observatorio Internacional. Colombia. Efectos negativos de la Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas. La Ley 685 de 2001 representa una arbitrariedad legal y un amparo jurídico para explotar indiscriminadamente los recursos energéticos y mineros. Artículo 1 grado. Objetivos. El presente código tiene como objetivos de gran interés público fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y privada. 11. Congreso de Colombia. Ley 685 de 2001. Gerencia pública y economía territorial. Entre los problemas económicos que puede abordar la gerencia pública se encuentra el tema de la centralización y la descentralización, en la inversión de recursos sociales y económicos. Al hacerse énfasis en que el Estado central debe recibir tributos de las ciudades y regiones del país con el propósito de hacer el ajuste de la cartera nacional, acto seguido, la descentralización aclara que la autonomía de los gobiernos es algo constitucional y que esto es parte del desarrollo económico territorial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.